Y la primera pregunta, ¿cierto? Es un pequeño resumen de lo que decían ciertos historiadores de los primeros 3 siglos, Tácito, Plinio, Suetonio y Minucio Félix. Y esto nos va a mostrar cuál era la apreciación que tenía el mundo de los cristianos, cómo se fue mezclando ciertos mitos, eh, historias ficticias, conforme al actuar de los cristianos y las palabras que ellos usaban. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué dicen Tácito, Plinio, Suetonio y Minucio Félix sobre los cristianos? ¿Cierto? Ya, hermano Giovanni. Sí, sí, me gustaría responder. Bueno, Tácito, bueno, dice que los cristianos eran odiados por sus abominaciones. Ahí menciona también ahí que había magia, brujería, y califica ahí del cristianismo como una superstición foránea. También Pino dice que también es una superstición irracional y sin límite. Suetonio también dice que es una superstición nueva, religiosa. Y también, me hizo feliz, también registré el rumor de eh, la, que escuchó también de un rumor de un, de un pagano que decía que ellos, los cristianos, adoraban la cabeza de un asno, que dice que es la más baja de todas las criaturas. Y me gustaría compartir una imagen que justo aquí lo tengo, que es la pintura o el grafito de Alexámenes. No sé si se podrá ver. Yo no sé si puedo poner la pantalla para... Comparta pantalla, pues. así, es que está acá. Y es esa, no sé si se nota, que esa es el grafito, no sé si la conoce ese grafito, que es la pintura el grafito de Alexámenes. Ya. Y ese es que supuestamente es un grafito que se llama la pintura de Alexámenes, pero en realidad es una burla hacia el cristianismo, que le hacen al examen. Entonces ese lo encontré ahí justo curioso y lo que está hablando también Minucio Félix. Ya. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más tiene algo más que complementar lo que decían Tácito, Plinio? El libro lo deja bastante claro. Entonces, ¿cuál es la opinión que piensan ustedes? ¿A qué se debió que los cristianos estuvieran siendo categorizados, caracterizados de esta forma? ¿Por qué piensan que fueron ridiculizados? Y por prejuicio, también empezaron por los rumores, y a través de los rumores empezaron a creer que los cristianos hacían tales cosas. O también decían que supuestamente eran ateos, y así otras cosas que sobre todo los que justo mencionamos, Tácito, Plinio, pero en realidad no lo investigaban, no lo investigaban bien. Ya. Gracias, hermano. Vamos a la segunda pregunta, que es, como alguien escribió por ahí, los cristianos fueron el chivo expiatorio de todos los males que pasaban en el presbiterio, o sea, en el Imperio Romano. Catástrofe que había, era culpa de los cristianos. Ya, pregunta número 2. ¿Qué temía el Imperio Romano? ¿A qué le tenía temor el Imperio Romano en relación al cristianismo? Claro, Primeramente. pastor, yo le voy a poner mi respuesta. ¿Ya? Eh, Cierto que no sale así textualmente en el libro, pero traté de organizarla de otra manera para diferenciarla. Uno era el temor a la lealtad política. El Imperio Romano exigía lealtad total al César, quien era considerado una figura semidivina. Los cristianos adoraban solo a Cristo como Señor. La dos, ruptura el del orden social y religioso. La religión romana estaba unida al Estado.
los sacrificios. Los cristianos no participaban en fiestas paganas, ni sacrificios a los dioses, ni juegos o espectáculos inmorales. 3. Perder el control económico y cultural. El cristianismo promovía una moral diferente, el rechazo de la idolatría y afectaba el comercio de los templos. Igualdad entre esclavos y libres, de hombres y mujeres. Bueno, en esa época la mujer valía muy poco. Después, crecimiento rápido e incontrolable. No tenía un fundador oficial dentro del sistema romano. No era racional como las religiones locales. La pérdida de la unidad imperial. El cristianismo proponía una lealtad universal a Dios, por encima del César, y una comunidad de creyentes, más amplia que cualquier frontera política. Esto podía socavar la unidad ideológica del imperio. Esa es mi respuesta. Gracias, muy completa esa respuesta, hermano Javier. ¿Algún otro hermano que desea analizar o presentar otro punto de vista sobre el temor del Pastor, Imperio Romano hacia los cristianos, hermano Giovanni? mire, yo lo encontré aquí en el estudio, que salía que el Imperio Romano temía a las nuevas religiones no reconocidas por el Estado. De ahí cualquier grupo o secta religiosa que no se ajustara a las expectativas del gobierno romano. De hecho, el cristianismo lo consideraba primeramente una secta de los judíos. Y yo creo Ujú. que tiene que ver porque el Imperio Romano, la religión lo tenía como una cuestión política. Ya tenerlo como cuestión política era de interés del Estado. Entonces, claramente, como decía, de que el Estado era como divino y si había una religión que no podía controlar, eso obviamente no le gustaba o lo contaban como una amenaza, si había una nueva religión, una nueva secta, digamos, en ese sentido, entre comillas, en el cual no lo pudiera controlar. Entonces, si no lo podía controlar, ahí, claro, ahí ellos temían eso. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Les escuchamos? Es una pregunta que nos da para analizar bastante de la influencia del cristianismo en la cultura romana, porque no Mm. solamente afectaba a los poderes, ¿cierto? Sino que también a la cultura en general, los pueblos. Doctor, Bueno, Mauricio. sí, eh, yo creo que también, por ahí lo leí, que el evangelismo que se realizaba en ese tiempo era amenazante porque no es pasivo como el de ahora, po. Evangelizar era decir que Dios es el Señor y que no deberían adorar al emperador. O sea, era más que nada una declaración de guerra. Era así de fuerte evangelizar, era declarar la guerra al Estado prácticamente. Por eso era tanto el odio que le tenían a los cristianos porque desestabilizaba, claramente. Era un movimiento subversivo, como se tomaba. Me Claro, encanta. No reconocer la divinidad del emperador y no adorarlo como un dios, hace que tanto los judíos como los cristianos primeramente fueran perseguidos y luego expulsados de Roma, pero después, ¿cierto? La separación que hubo entre los judíos y cristianos, los cristianos quedan proscritos al margen de la ley, y ya el hecho de ser proscritos, ¿cierto? Estar al margen de la ley va a provocar una serie de cuestionamientos a la religión. Eh, y es interesante porque los romanos eran sumamente supersticiosos, eran, eran muy temerosos de los dioses, especialmente de la ira divina, de los castigos que podrían tener los dioses. Por eso los romanos, a pesar de que fueron un imperio bastante poderoso en cuanto a lo militar, en cuanto a lo que tiene que ver con la espiritualidad, eran temerosos de todos aquellos dioses. Por eso ellos nunca negaron que los pueblos dejaran de adorar a sus dioses. De hecho, ellos los aceptaban y los volvían a incluir como parte de su panteón. Y simplemente le cambiaban los nombres o lo asociaban a algunos de sus dioses, y si no, lo dejaban como un dios nuevo, porque ellos temían a, a que ese dios pudiese mandar un castigo. Como los cristianos no se sometían a reconocer al emperador, que eran causados de subversión, ¿cierto? De querer derrocar al gobierno, también eran
vistos como los causantes de muchas catástrofes naturales que ocurrieron, como terremotos, eh, erupciones volcánicas, sequías. Era porque los judíos, o los cristianos más adelante, no querían adorar a esos dioses. O sea, eran temidos por eso, eran temidos, como decían ustedes, porque es la única religión que se expandió como un rayo, rápidamente. Y los cristianos, como decía el libro, eran buenas personas, no eran personas que fueran criminales, que fueran violentos, al contrario, eran personas que siempre estaban ayudando y atendiendo al prójimo, pero lo que no, ellos no lograban entender esa pasividad cuando eran perseguidos, cuando eran castigados, y el sostener que todo acto inmoral ellos no iban a ser partícipes. Entonces la sociedad los veía como la expresión, como gente extraña, gente rara, gente loca. Y de hecho hay una pregunta más adelante que es cierto que vamos a poder ver, porque los cristianos criticaron el politeísmo romano, no participaron de las fiestas paganas, no participaron de las fiestas religiosas, entonces se excluyeron de toda actividad cultural, entre comillas, que se podría decir. No gozaban con los circos romanos. El hecho de que ellos se reunieran libremente en las afueras de la ciudad, ocultándose ciertas reuniones secretas, también los hacía verlos como extraños, porque todas las demás religiones tenían sus templos, todas las demás religiones se reunían abiertamente, ofrecían sacrificios a sus ídolos abiertamente, cosa que todo el pueblo los pudiese ver, pero los cristianos se reunían a las afueras, en los cementerios, en los bosques, en las catacumbas, dependiendo del lugar donde estaban, y en secreto. Y eso eh, les causa una identidad como una sociedad o una comunidad muy unida. Y recuerden lo que el libro de Hechos nos dice, que los primeros cristianos perseveraban en unidad, y siempre procurando estar unidos. Y eso le llamó la atención. Entonces pensaban que el Dios, ese Cristo que ellos tenían, era el que lo obligaba a hacer cosas que fueran en contra de todos aquellos que no tuvieran su fe. Eran catalogados como ateos, porque no reconocían a ninguno de esos dioses. El Dios que ellos adoraban era un Dios que no tenía forma, que no podía ser visto, era un espíritu, no tenía un templo, no tenía nada. Entonces era una religión que les causaba mucho temor a los romanos, justamente porque su Dios era un Dios de amor, de paz, no así como los otros dioses. Doctor. ¿Yo, mi hermano Giovanni? Sí, es que justo lo que estaba hablando, bueno, como decía, los romanos eran, en ese cierto sentido, eran tolerantes con las otras religiones, pero siempre como en sus parámetros, ¿cierto? Porque, y eso también está viendo esa diferencia entre el cristianismo y los judíos, porque los judíos, claro, ellos no, a diferencia de los cristianos que empezaron a predicar, a no adorar al César o al emperador, persecución, y en cambio no los judíos. O sea, ¿será que los judíos eran este tema como exclusivistas? O sea, no eran como los cristianos en el sentido de predicar, de enseñar. Eso lo noté también leyendo. Claro. De hecho, recuerden que los romanos vieron a los judíos como una religión, ¿cierto? Que bastante cerrada, porque los judíos, recordemos que ellos no quisieron compartir su religión con el Imperio Romano, porque ellos se consideran un pueblo aparte, un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo. Por lo tanto, los judíos eh, se apartaron de toda actividad de los romanos, pero los romanos los respetaron, porque respetaron su idiosincrasia, respetaron su cultura ancestral, y eso los judíos, o sea, los romanos lo valoraban mucho porque no era religión del momento, era una religión que tenía siglos. En cambio, cuando vienen los cristianos, y los mismos judíos dicen que no son parte de ellos, los cristianos son vistos como seres que estaban en contra de todo el sistema. Y en un principio, como culpaban a los judíos de todo lo malo que sucedía, se dieron cuenta que no eran los judíos, sino que supuestamente eran los judíos. Y así estos cristianos empezaron a aislarse mucho más de lo que se aislaban los judíos, porque los mismos judíos, te ven en el libro de Hechos,
Los mismos judíos eran los que provocaban en muchos casos las revueltas para que el pueblo se rebelara contra la aplicación de Pablo. Así que estos cristianos, el Imperio Romano que en principio no quiso a los judíos, ahora a los cristianos no los va a querer, pues los va a odiar, por su forma de ser, por su fe, por no someterse, por aislarse. Eh, de hecho, a los cristianos una de las cosas lo que más se les cuestionaba es que ellos preferían ser castigados que tener su identidad nacional, porque ya dejó de ser un pueblo, una región de una nación. Los griegos tenían sus dioses, los macedonios tenían sus dioses, los asirios tuvieron sus dioses, los persas tenían sus dioses, pero los cristianos ya no eran solamente judíos, eran de todas las naciones. Entonces estaban viendo que esta predicación estaba socavando supuestamente la base de la cultura romana. Más adelante, cuando veamos las persecuciones, muchos emperadores eh, quisieron devolver la gloria al Imperio Romano después de que se declara el cristianismo como religión oficial, para que el Imperio Romano volviera a ser tan fuerte y poderoso como antes. Y creo que se tenía que hacer, se tenía que volver a declarar proscrito el cristianismo, después de que Teodosio se declara como religión oficial. Siempre querían buscar la gloria del hombre. Entonces, el cristianismo, en vez de someterse, se aísla, deja de lado las costumbres, las culturas nacionales por Cristo. Y es lo mismo que nos está pasando hoy día a nosotros, si somos fieles al Señor, nos vamos a ser partícipes de muchas cosas que el mundo hoy día practica y que las ve como buenas. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Chile, ¿cierto? El garabato de 10 palabras, 8 son groserías. Y cuando uno habla con un cristiano, se nota el tiro de diferencia y nos tratan, ¿cierto?, con cualquier apelativo. No somos partícipes de las borracheras, no somos partícipes, ¿cierto?, de todo este movimiento LGTBI. Somos, somos personas que estamos en contra del aborto, en contra de la eutanasia, por decir así los temas que están en boga acá en Chile. Entonces, no, pues que ustedes están socavando, nos dicen, ustedes están socavando nuestra sociedad, porque no valoran nuestra cultura. Nosotros nos oponemos a los bailes, ¿cierto?, de las diabladas, que culturalmente es lindo y hermoso para mucha gente, pero para mí es un acto idolátrico tremendo. Entonces, ahora esto multiplicado por 1000, por 2000, era lo que el pueblo romano sentía sobre los judíos, porque ellos siempre tuvieron una identidad separada de su nación, porque comprendieron lo que Cristo dijo, que no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, porque en Cristo todos somos iguales. La nacionalidad deja de ser importante y es importante ser ciudadano del reino de Dios. Y eso fueron lo que las autoridades romanas y la cultura romana no logró entender. Por eso fueron vistos como seres extraños. Pastor, Hermano Javier, no, analizando bien y pensando, pienso que también una, aparte de lo que usted contó del cristianismo, pienso que para mí dos cosas también el imperio le tocó muy fuerte, que fue que el cristianismo reconoció mucho a la mujer, levantó su estatus, su nivel, porque para ellos la mujer, el imperio romano, ¿qué quería? Cuando nacía un hombre, se ponía contento, nacía una mujer, se ponían tristes, ¿no? Un poco más, la menospreciaban, no querían como hija, porque es mujer. Y también a los esclavos, también, ¿no es cierto? Y pienso de que, porque para ellos los esclavos estaban allá en la parte más baja de todo y que el cristianismo pone al mismo nivel, como usted decía, ya no hay ninguno, no hay diferencia entre el que es rico, ¿no es cierto? Y para mí la muestra es la carta de Filimón, ¿cierto? Es una carta ujú, muy, que le dice Pablo, ahora recíbelo, ahora ya no vas a es como tu hermano. Entonces, qué potente para él, ¿no es cierto? De que ahora somos iguales ante Cristo. Pienso que esa también socavó mucho en los romanos, que no entendían eso. ¿Cómo vamos a estar todos iguales sin hay diferencias? claro. Y de hecho, cierto, lo que tenían temor a los romanos es que
con el cristianismo se estaba perdiendo esa unidad, esa hegemonía, como dice nuestro hermano Javier. Ya las clases sociales no se extienden. Incluso esto trajo muchos problemas al ejército romano, Sí, porque los soldados romanos empezaron a ofrecer lealtad, a quitarle lealtad a César y tenían lealtad al Señor. Entonces, muchas veces, muchos soldados cuando se declaraban cristianos y eran azotados, eran encarcelados, o eran expulsados y perdían todo lo que ellos habrían logrado ganar y ahorrar, porque el retiro de ellos era que les daban una tierra, una parcela, algún lugar donde vivir, y el hecho de declararse cristianos perdían todo. Entonces, eso decían que el ejército, por ejemplo, el ejército romano se hizo débil. Ya no era un ejército agresivo, aguerrido como es, sino que era un ejército tolerante que en vez de odiar, amaba. Y por eso empezaron a socavar todo lo que ellos veían que era la fortaleza del Imperio Romano, el cristianismo se oponía y estaba en contra de eso. Y los que se convertían dejaban la pasada manera de vivir y vivían conforme al cristianismo. La pregunta número 3. profesor. Dígame. No, algo cortito. Lo que yo he leído también con respecto al mismo derecho romano, que ya no lo pasan mucho en la universidad, casi nada. También justamente habla acerca de lo que se ha ido repitiendo, lo que usted ha dicho, los hermanos también, en el sentido de que se vio trastocado y justamente si había algo que lo enorgullecía o que se jactaban y que les daba cierta estabilidad, era el derecho que ellos habían conseguido o desarrollado. Y este movimiento, como usted bien lo dijo, se pasa, es un movimiento sin cabeza porque su autor había sido muerto, Jesucristo. Claro, Entonces, muchos de los libros que leo yo de derecho romano hablan justamente de eso, el miedo también que había, que no tenían el control del movimiento. ¿A quién mataban? No había un senador de la República que los representara. Entonces, sencillamente se extendió, y pese a las matanzas, las persecuciones, se sigue extendiendo porque no había cabeza visible, por así decirlo, y no no había había un líder. control, claro, del liderazgo. Matemos al líder y se acaba todo esto, ¿no? Entonces, y empieza a gustarle también al pueblo romano los vacíos legales que habían en Roma, empieza a llamarle la atención mucho del pensamiento cristiano. Por lo menos eso es lo que yo he averiguado en libros de derecho romano. Claro. Y lo que más les dolía a los romanos es que esta religión, como ellos lo citaban, era una religión de personas ignorantes, de pobres, era de la escoria de la sociedad. El cristianismo, según ellos, estaba conformado por lo peor de la sociedad, por los tratos más bajos. Los esclavos, las mujeres, los pobres, los Por lo mendigos. peor. Claro, como dice el Señor Jesucristo en Pablo, a los vil, los menospreciados, los sucios del mundo escogió Dios. Los romanos, tanto los romanos como los griegos, no lograban entender esto. Y no había forma de poder detener el avance porque llegó hasta la misma casa de César, a la casa de los senadores. Entonces ellos decían, ¿por qué la servidumbre? ¿Por qué los esclavos se entregan a este hombre, a esta nueva religión? Está socavando a la sociedad. ¿Algo más con respecto a la pregunta número 2? Ya, vamos a la 3. Dice, ¿qué refleja el Nuevo Testamento respecto al cristianismo? ¿Qué refleja el Nuevo Testamento respecto al cristianismo? Ya, comencemos con algo. ¿Cuál es la figura central del cristianismo? Jesús. Jesús, ¿cierto? Cristo. Y aquí vino Cristo. He venido para que tengan vida. Y Y lo vida en tengan en abundancia a abundancia, salvarnos. ¿cierto? Vino a proclamar libertad, vida al mundo, a reconciliar el mundo con Dios. Entonces, las enseñanzas de Cristo estaban basadas en el amor, ¿cierto?
que uno tiene que tener a Dios, tiene que tener al prójimo. En el cristianismo va a establecer las bases morales. Jesús y la enseñanza de los apóstoles, más todo lo del Antiguo Testamento, establece bases morales que eran contrarias a la inmoralidad que ocurría en todo el Imperio Romano, desde las autoridades, pasando por, cierto, por los dioses, los religiosos, hasta los esclavos. Establece una espiritualidad nunca antes visto, de un sacrificio de entregar la vida por un ser que supuestamente no se veía. Entonces, de hecho, si ustedes van al libro de Hechos y lo estudian un poquito, eh, cuando se va a escoger al sucesor de Judas, en Hechos capítulo 1, y se ven los requisitos del apostolado, dentro de los requisitos del apostolado, que se veía que esta persona se lo fuese testigo desde el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Hasta su muerte, resurrección y ascensión, pero el énfasis recaía en que estos testigos tenían que ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y eso cambió la visión. Por lo tanto, los primeros cristianos, que en su gran mayoría fueron testigos de Cristo, hablando del judaísmo y de los 120 que estuvieron cuando llega el, el Espíritu Santo, van a empezar a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y van a establecer las bases de lo que es el cristianismo. Una nueva moralidad, una nueva forma de vivir el Espíritu Santo. Van a hablar a Cristo como el personaje central en la redención del ser humano, basándose no en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Y eso socava todo enseñanza que entregaron los filósofos griegos o todo lo que los romanos amaban. Por eso los estratos bajos, la gente ignorante, como ellos dicen, se dieron cuenta que en Cristo encontraron la paz y las cosas que nunca iban a poder encontrar en lo que la sociedad, en lo que la cultura les exigía o les pedía. Un esclavo nacía esclavo, era muy difícil que recuperara su libertad, moría siendo esclavo. El pobre muy difícilmente iba a salir de su pobreza. Pero cuando llega el cristianismo, ven que hay esperanza, ven que hay vida, porque se dan cuenta que la salvación no depende de ellos. La salvación depende de este hombre que entregó su vida y que es solamente por gracia, por fe. Entonces, el Nuevo Testamento va a ir enseñando cómo llegar a Cristo y de Cristo llegar a la vida eterna. Los judíos que habían estado en la diáspora tiempos antes habían establecido sinagogas y los judíos ya hablaban mucho de la figura mesiánica y los judíos esperaban. Por eso Pablo cuando avanza y los apóstoles van primeramente a las sinagogas, porque ellos tenían la base escritural para poder reconocer en Cristo al Mesías, pero también iban a los gentiles y muchos ya habían escuchado hablar de un Dios, del Dios de los judíos. No era desconocido que los judíos adoraban a un Dios que era espíritu, que no tenía un templo hecho de manos y que se le podía adorar en sinagogas. Y el cristianismo dice, no, pues, este Dios usted lo puede adorar en todo lugar. No necesita ir a ofrecer un sacrificio, no necesita cumplir ciertas normas, ciertos requisitos para conocerlo, no. Usted puede adorar a este Dios en todo lugar, usted puede entregar su vida. Entonces, el cristianismo va a reflejar un cambio de vida y un cambio de actitud, porque somos llamados a ser ciudadanos del reino de Dios. Y ser ciudadano del reino de Dios significa que Cristo nos ha renovado y nos ha transformado. El viejo hombre ha muerto, y aquí una nueva criatura somos hechos en Cristo. Y vamos a aplicar lo que Cristo nos enseñó. Por ejemplo, el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu ser, y al prójimo a sí mismo. Y no aborrecerás a tu enemigo, sino que lo vas a bendecir, lo vas a cuidar, te vas a preocupar de él, vas a hacer obras que sean notorias. Y eso nunca antes se había visto en ningún lugar ni en ninguna relación salvo con los judíos, incluso los judíos que han maravillado de la entrega. ¿Y todo esto por qué se hace? Por la dependencia absoluta del Espíritu Santo.
Y porque la iglesia actuaba de una forma diferente a cómo estamos actuando nosotros. Hoy día yo estaba haciendo el estudio de la elección de Matías y los apóstoles, y eso se va a reflejar en toda la iglesia, para tomar una decisión, primeramente, esa decisión tenía que estar basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, estos cristianos, a pesar de que no tenían las Escrituras, conocían por el testimonio y la enseñanza de estos cristianos que fueron proclamar el Evangelio, conocían algo de las Escrituras, como el ejemplo Pablo conocía mucho, y usaban las Escrituras para cualquier tipo de decisión. Segundo, oraban mucho. La iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba la Biblia, como dice, por ejemplo, los hermanos de la iglesia berea, que cuando llegaba alguien ajeno, pues, comprobaban si lo que estaba enseñando era conforme a las Sagradas Escrituras. Era una iglesia que se mantenía unida, a pesar de la adversidad, se mantenía unidad, lloraban, ayunaban y esperaban ser guiados por el Espíritu Santo. Y si hoy día analizamos cómo tomamos las decisiones nosotros, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde queremos todos ahora ya, nos escriben, nos piden una opinión y queremos la respuesta, ¿cierto? A- de inmediato. Pero si se demora un par de horas, un par de días, la gente dice, pucha, esta persona no me toma en cuenta. Hemos perdido la capacidad de tener paciencia, de esperar. Esta iglesia era paciente, esperaba la manifestación de Jesucristo, esperaba que el Espíritu Santo les mostrara, porque era una iglesia que oraba, que buscaba la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras y que no tomaba las riendas a tontas y a locas y escogía lo primero que pasaba. No era una iglesia que se dejaba tomar decisiones por sentimientos, por emociones que son pasajeras. Hoy día muchas iglesias toman decisiones en base a emociones, a lo que sienten. Muchos toman decisiones en base a sus propias expectativas. Vamos a hacer esto esperando que nos dé resultado lo otro. Pero, por ejemplo, si ustedes estudian el libro de Hechos, capítulo 13, cuando los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria escogen que era necesario llevar el evangelio a otro lado, estos hermanos estuvieron orando y ayunando. Y ahí recién el Espíritu Santo les mostró, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y eso es lo que hace que el cristianismo marque el Imperio Romano, po. Y no porque ellos fueran estoicos o permanecieran firmes, sino que eran guiados por el Espíritu Santo y buscaban la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, porque sabían que la iglesia era el cuerpo de Cristo y que Cristo era la cabeza. Entonces no tomaban decisiones pensando en, en cómo van a ser ellos, porque tenían una esperanza. Y recuerdo lo que le dijeron los dos hombres cuando los apóstoles vieron a Cristo ascender: este mismo Cristo, así como lo habéis visto ir, hacía descender. Y la iglesia cristiana pensaba que Cristo iba a llegar mientras ellos estaban vivos. Y ese sentimiento hoy día, ese anhelo de que Cristo llegue mañana, no está presente en la vida de muchos cristianos. De hecho, yo hace un par de años atrás leí en una revista que se llama Christianity Today, no sé si han escuchado esa, es una revista americana, y hicieron una encuesta en muchas denominaciones en Estados Unidos y salió que más del 50% de los pastores no creen en un regreso literal de Cristo. Y eso te lo dice todo, po. Y cuestionaban muchas otras cosas. Había como un 15% de pastores que no creían en la resurrección de Jesucristo, pero eran pastores, eran teólogos. Y si usted hoy día ve la iglesia cristiana, no vive como si Cristo fuera a regresar mañana. Y se toman decisiones apresuradas sin tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, esa es la iglesia que Cristo quiere hoy día. Y eso es lo importante de la historia. Que nosotros aprendamos de cómo ellos, hasta el siglo tercero, hasta el edicto de Milán, hasta ese entonces la iglesia fue fiel y pura al Señor, que sufrió persecuciones, que sufrió muchas cosas,
pero por amor al Señor, porque eran guiados del Espíritu Santo. Porque ser cristiano realmente no te traía ningún beneficio social ni cultural. Solamente ponía en riesgo tu vida y es perder todo lo que tú tenías en el mundo. Pero ganamos, ¿cierto?, la corona de vida. Ganamos la vida eterna. Después del edicto de Milán, la cosa cambia. Eso, ¿algo más que refleja el Nuevo Testamento respecto al cristianismo? Bueno, Pastor, yo Giovanni, puse otra cosa, o sea, yo puse de que el Nuevo Testamento también refleja la creciente oposición al cristianismo, así como también lo estamos viendo en el contexto del estudio, tanto parte del pueblo como de las autoridades romanas. Y ahí también, como también se decía, de que había murmuraciones, había calumnias, acusaciones falsas con los cristianos, o en hechos también podemos ver donde había sangre derramada, diversos padecimientos, pérdida de propiedades, o prisión, también donde está Pedro preso, y también dice aún cosas peores. También como un dato que se puede agregar a lo que refleja también el Nuevo Testamento. Y también hacia que también termina mostrando un imperio romano hostil hacia los cristianos. claro, exactamente. Muchas gracias, hermano Giovanni. Vamos a la pregunta número 4. ¿De qué acusaban a los cristianos estos intelectuales? Estamos hablando de Tácito, de Seutoyo, de Plinio el Joven, ¿cierto? ¿De qué acusaban a los cristianos? Ya, yo tengo toda mi respuesta. ¿Ya? De Tácito. Tácito decía, los cristianos eran un grupo peligroso que contaminaban la moral romana. El cargo de odio al género humano reflejaba que los cristianos no participaban en los cultos públicos ni las costumbres paganas, lo cual era visto como antisocial. Plinio el joven decía, el peligro no estaba en crímenes concretos, sino en la terquedad moral de los cristianos que no se sometían al Estado. Suetonio comentaba y decía, veía a los cristianos como agitadores sociales y su fe como algo oscuro y peligroso, contrario a la religión tradicional romana. Para él, el cristianismo no era una fe moral, sino una superstición extranjera que rompía la paz pública. Félix decía, adoran a un hombre condenado a muerte y niegan a los dioses verdaderos. Los romanos pensaban que los cristianos no tenían religión porque no ofrecían sacrificios ni templos. Yo soy pastor. Gracias, muy completa su respuesta, hermano Javier. ¿Algún otro hermano que desee complementar? ¿Algún punto que haya quedado fuera? ¿O que no lo haya dicho nuestro hermano Javier? Mm. Por ¿No? defecto, alguien que se cree intelectual siempre trata de ver la ignorancia en el otro. De hecho, el Exacto. autor aquí, el documento, dice que los acusaban de ser ignorantes y unos pobres arrogantes. Sí, es muy buena esa parte que dice acá. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces, ¿no? Si alguien se cree Sí, intelectual, va a tratar al otro de ignorante. Pero claro, dígame que está lejos del Toledo, ¿no? Estamos- Parece que estamos en tiempos de esa época, ahora. claro. Pero ¿saben que eso qué va a provocar? Y es interesante esa visión que tenían estos intelectuales, porque va a provocar que salgan los apologistas. Sí. Y estos apologistas, ¿qué tienen que hacer? Estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras, tanto los escritos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, más las cartas y algunos evangelios que están circulando dentro de la iglesia, para poder dar respuesta y refutar todos estas falsedades, estas calumnias, estas mentiras que se hablaban sobre el cristianismo, sobre Cristo.
y va a provocar que la iglesia empiece a edificarse y a consolidar la doctrina de Pablo. En el fondo provoca que se empiece a profundizar el estudio. Entonces, claro, el ser ignorante y pobres arrogantes va a crear muchas, pero muchas cartas, libros que lamentablemente la gran mayoría se perdieron con el transcurso de los años, pero hay fragmentos de ellos, de cómo estos hombres le respondieron a estos historiadores, a estos filósofos e incluso a los emperadores o a los gobernadores sobre lo que era el verdadero cristianismo. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿de qué otra cosa más acusaban a los cristianos? De canibalismo. De una doctrina, no, perdón. ¿Hermana Aida? ¿Fue No, usted o no? Rosita. Ah, hermana Rosita, no alcancé a ver qué estaba hablando. Dígame. De canibalismo, por ejemplo, pues de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Exactamente, porque el que come y bebe, cierto, esta sangre, mi cuerpo bebe y bebe mi sangre, como dice la Santa Cena. Y como se reunían a las afueras en la noche en lugares apartados, Ujú. pensaban que era así, pues. Y de incestos y orgías, porque tenían reuniones secretas y se llamaban entre sí hermanos. Claro, hermanos y hermanas. Eh, Trajo muchas complicaciones porque eran declarados los verdaderos inmorales dentro del Imperio Romano, porque no tenían la moralidad de ellos, una de las paradojas. Gracias, hermana Rosita. ¿Qué más iba a hablar? ¿Javier? No, ¿quién era el otro hermano que estaba hablando? ¿Hermano Mauricio? No sé quién iba a hablar antes de la hermana Rosita. ¿Pastor? ¿Yo? Ah, Giovanni. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, Le escucho. también lo acusaban de sostener una doctrina irracional, como la doctrina de la encarnación, que decían que no tenía sentido para ellos la encarnación. Y también por un lado decían que la enseñanza de Jesús era una mala copia de la vieja enseñanza egipcia y griega. Y eso también se escucha ahora en la acusación de que Mm, supuestamente Jesús era una copia de los egipcios, de los griegos o de otros dioses, digamos, paganos. Exactamente. De hecho, se escucha de que muchos de los escritos son tomados de la cultura popular que había en aquellos tiempos. Gracias, hermano Giovanni. Vamos a la pregunta número 5. Dice, describe la oposición popular al cristianismo neotestamentario. ¿Qué era la oposición popular? La del pueblo ya. ¿De qué forma se oponían al cristianismo ellos? Hoy día están muy callados. Doctor, es lo que mencionó delante, porque a los cristianos se les culpaba de todos estos desastres naturales, epidemias, derrotas militares, porque no adoraban a los dioses de ellos. Entonces, ¿qué le hacían? Lo linchaban, lo denunciaban, lo perseguían. Eso. Claro. Había un gran prejuicio hacia el cristianismo. Mm. Todas esas falsas acusaciones que se hacían hizo que el pueblo estuviera temor y empezaban, ¿cierto?, a separarse de los cristianos. Los empezaron a aislar. Bueno, muchos fueron acusados injustamente porque en la sociedad que vivieron los romanos, que era una sociedad inmoral, pagana, el cristianismo no tiene cabida. Y es similar a lo que nos está pasando hoy día a nosotros. Si nosotros fuéramos ferios defensores del cristianismo, sin dobleces, como lo fueron nuestros cristianos, muchos de nosotros estaríamos totalmente aislados de la sociedad. Eh,
porque la gente de aquel entonces, por ejemplo, veían a los cristianos como personas peligrosas, porque no querían someterse al imperio romano. Ujú. Los trataban de impuros, porque no querían ser partícipes de la idolatría y del paganismo que ellos tenían. Eran Ujú. declaradas personas que ofendían constantemente a sus dioses y por eso venían las catástrofes naturales y los castigos divinos. Y sobre todo les dolía el bolsillo. Y una de las cosas que más también les dolía a esta gente era que al abstenerse de participar de, de las ceremonias paganas, los negocios no florecían. La carne sacrificada, los animales sacrificados, los cristianos no eran partícipes, no participaban de la carne, no comían de la carne que era sacrificada a los ídolos y tampoco de todos los rituales que le dejaba ganancia en los templos. Recuerdo en el libro de Hechos cuando Pablo es acusado, ¿cierto?, de que le acabó con el negocio con la vidente. Hermano Oscar, ¿usted iba a decir algo? Y hablando de eso, claro, como que habían varios ejemplos de lo que decía el hermano en cuanto a que eran despreciados, se burlaban de ellos, acusaciones falsas, persecución, rechazo social, violencia. Bueno, y hay varios ejemplos como los que citaba usted, de hecho, por la liquidación de Esteban, ¿cierto? La persecución, Ujú. capítulo 8 de 8 en Jerusalén. Y en cuanto a Pablo en Éfeso, que, que Pablo, o con su predicación, era enemiga de una diosa que ellos adoraban, que era la diosa Artemisa. Entonces, Claro, obviamente, detestaban a Pablo y a quienes le seguían, entre otras cosas. es exacto. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario o otro aporte a esta pregunta? Estaba mirando el documento y dice, y para mí es la médula de la oposición al cristianismo, es que la gente no le gusta aceptar las advertencias de juicio que vienen de las prédicas cristianas. Entonces, cuando uno ve esa postura, y que es hoy día, cuando la palabra nos confronta, tenemos dos opciones. O le hacemos la pelea, o aceptamos y cambiamos la manera de vivir. Y en este caso no Mm. querían cambiar la manera de vivir, por lo tanto se enfocan, después que no aceptan la prédica cristiana, se enfocan en tratar de denostarnos con estas fiestas de amor, con estas depravaciones, todo lo que inventaron en función de los cristianos, para tratar de quitarle el piso moral, pero en realidad no les resultó. En el fondo, querían desacreditar el cristianismo, cosa que hoy día siguen haciéndolo. Y va a Fíjense seguir haciendo. que si un pastor, un líder cristiano, mete las patas, pero es reportaje de horas, Aparece en todos lados. y viene el cristianismo. Aunque hay pastores que, pucha, que con el hecho de la publicidad, como el pastor Sid, por ejemplo. El pastor Soto. El pastor Soto, claro. Entonces, el cristianismo es eh, cuestionado por actuar de un par de líderes, pero no sacan a todos. Y eso es lo que ha pasado en estos tiempos. Pero los que somos cristianos fieles al Señor sabemos que ellos no nos representan, porque a nosotros nos representa Cristo. Y lo que decía Dink es cierto. Van a tratar siempre de tergiversar lo que hacemos, siempre. Porque nuestro enemigo adversario es el diablo, cual león rugiente anda buscando a quien devorar. Nunca, Pastor, nunca nos... Dígame, hermano Javier. no, lo que estaba pensando en lo que dijo el mono Vinco y lo que usted está hablando. Cierto que los secular va a buscar siempre que a nosotros nos buscar nuestros errores para mostrarlos, pero pienso que en la iglesia también interna se ha perdido un poco dentro de lo, hablo en general, en general, no hago general, los púlpitos hablar sobre arrepentimiento, sobre juicio, sobre ver nuestra vida personal, o sea, siempre se le habla de sanidad, de aliento, sigue adelante, está enfermo, se te va a sanar, pero poco como antiguamente mostraba la iglesia primitiva, que hablaba de condenación, de juicio, de mostrarle realmente quién eran. Pienso que ese, para mí también, dentro de lo interna, no trae eso. Eso es cierto. Y lamentablemente, si nosotros analizamos, hoy día se habla mucho del evangelio laico.
eh, de las prédicas, esas prédicas duras, por ejemplo, si predicaran como usando las palabras que usó el Señor Jesucristo, que usó Juan el Bautista, o que usó, si ustedes le dicen hermanos sepulcros, ustedes hermanos son hipócritas, ustedes O hermanos como son mentirosos. Jonathan Edward. Ah, O como Jonathan Edward. claro, a la semana siguiente no viene nadie a la iglesia porque el pastor nos ofendió a todos, pues, el pastor que se cree Así santo, es. se cree puro, nos vamos, no a esa iglesia. Y a veces, tristemente, eh, se hace un evangelio tan liviano que no se habla de pecado, no se habla del infierno, no se habla de castigo, y como dicen, se habla de puras cosas bonitas, porque que Dios te va a salvar, que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar. No se habla contra el pecado porque ese hermano se puede ofender. Me acuerdo que había una iglesia allá en el sur, donde esto ocurrió hace muchísimos años hacia atrás, donde los hermanos de la iglesia no querían hablar del amor a las riquezas, ni, ni, ni del orgullo, porque había un hermano que había apostado con un gran capital para la construcción del templo y ha hecho un gran aporte para las bancas. Entonces, ese hermano tenía su primera banca en la iglesia, y esa banca solamente sustentaba a esa pura familia, porque ellos eran los grandes mecenas de la iglesia. Y este pastor le dijo, se sentó ahí y dijo, no, pues y él dijo, no, pues aquí no se sienta nadie, salvo yo nomás, porque todo esto es gracias a nosotros. Entonces, pues dijo, muy bien, llamó a dos hermanos, agarren la banca, pónganlo en la calle, usted se me sienta allá afuera. Y lo sacó, pues. Sacó la banca y los hermanos se sintieron tan ofendidos y nunca más volvieron a la iglesia y le dijeron, pastor, por fin alguien que dice las cosas como son. Durante años estos hermanos hacían y deshacían en la iglesia porque creían que con el poder económico que tenían podían hacer y deshacer. Y lamentablemente eso pasa hoy día, pues. No es como estos cristianos, ¿cierto? Que ya se la jugaban. A referencia del comentario que hizo el hermano Dinko. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuáles fueron los efectos sobre el cristianismo de la persecución desatada por Diocleciano? Esta fue una de las últimas persecuciones Doctor, y una de las más atroces. doctor, ¿Me sí, escuchas? sí, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, lo que alcancé a ver, debido a la rudeza, a la rigurosidad de la persecución a lo violento, al martirio, quema de Biblia, destrucción de libros cristianos, una intervención más fuerte. Lo que se afecta básicamente es que los cristianos que comienzan a experimentar eso, en ninguna manera afecta al avance, pero sí comenzaron a buscar a los cristianos el martirio, dice el texto, eh, y así obtener una mayor, o sea, buscaron el martirio, ¿no? Valoraron aquello, ¿no? y, y cierto apego, por así decirlo, a algún tipo de cómo se destruían las cosas, de reliquias, ¿no? A los mártires, ¿no? Y en el fondo un verdadero culto al martirio. Claro, gracias hermano Rodrigo, afectó bastante. Esa fue la última gran persecución. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión o su análisis sobre esta pregunta, sobre Diocleciano? Solamente agregar un resumen que yo puse. Hermano Fue Javier. un momento crítico, causó sufrimiento y pérdida, pero también consolidó al cristianismo como una fuerza social y espiritual, porque ¿qué pasaba? De que con la persecución se expandían y llevaban más allá del evangelio, o sea, querían socavar una zona y al salir, ¿no es cierto?, los cristianos llevaban el evangelio en sí mismo y lo sembraban en otros lugares. Fortaleció la identidad de la iglesia y preparó el terreno para su reconocimiento. Eso Gracias. podría. Una de las tantas consecuencias, o sea, tuvo cosas bastante malas, como la destrucción de templos, la quema de las Biblias, y
y los libros que han escrito los grandes apologistas, eh, a la persecución. Ya en un principio veíamos que no estaban siendo perseguidos los líderes, no había un líder presidencial, pero ya en el siglo cuarto, a comienzos del siglo cuarto, con Diocleciano, ya estaban los obispos de las iglesias de las ciudades locales, eran las cabezas, los representantes, y empiezan a perseguir al clero, a los obispos, a los sacerdotes, a los presbíteros, a encarcelarlos, a matarlos. Fue una persecución, una de las más atroces. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Una, una, un fortalecimiento, como decía nuestro hermano Javier, de la fe, un gran fortalecimiento de la fe, eh, la unidad de los cristianos, porque ya vieron en el Imperio Romano el gran perseguidor, el gran enemigo. Y esta unidad hace que también los hermanos se preocupen por el bienestar de sus prójimos. Oraciones, ayunos, cuidados, preocupación, eh, de quedarse con los que quedaban huérfanos, con las viudas, porque muchos cristianos fueron asesinados, quemados. Entonces, esta persecución que fue sistemática va a dejar una huella muy profunda, porque ya el cristianismo a esa altura, el siglo cuarto, final del siglo tercero, el cristianismo ya no solamente era de un grupo de ignorantes, sino que ya había llegado, por ejemplo, la mamá de Constantino, ella se declaraba cristiana, entonces había llegado a las esferas más altas de la sociedad, ya cruzaba transversalmente la sociedad. Entonces, empieza a formarse un movimiento que son llamados los confesores. Eh, ¿Quién eran los confesores? Los que sobrevivieron a la persecución, a las prisiones, a los azotes, a los castigos, e incluso algunos sobrevivieron a las fieras, y ellos empezaron a promulgar la fe en Cristo Jesús, a compartir cómo el Señor los salvó de esa persecución. Por un lado estaban los mártires, los que murieron en causa de la persecución, y por otro lado están los confesores. Y eso va a alentar a la iglesia, va a fomentar la fe de muchos cristianos. Y eso va a hacer también que la iglesia comienza a mirar a Cristo de una forma diferente, a los cristianos diferentes. Y como consecuencia, trae un efecto que los romanos nunca pensaron, que fuera la expansión geográfica del cristianismo. Porque el cristianismo, como vio que eran perseguidos en todo el imperio romano, empiezan a traspasar las fronteras romanas para llevar el evangelio, y para irse a una zona segura, se establecen iglesias fuera de los límites del imperio. Y así el cristianismo va avanzando hacia otros lugares. Y al final también va a demostrar que la iglesia va a permanecer y que nadie puede contra ella, porque a pesar de todas las persecuciones que comenzaron con Nerón y están terminando con Diocleciano, ninguna de ellas pudo acabar con el cristianismo. Al contrario, las fortaleció, hizo que se dispersaran e hizo que la fe de estos mártires, ¿cierto? Que dieron su vida, o también de los confesores, fortalece la fe de la iglesia y hace que se expanda mucho más. Y eso también va a acabar con una jerarquización de la iglesia y con una iglesia más centralizada. Y ahí se va a empezar a elevar la, la figura de los obispos de las ciudades principales, que ya a esa altura es simplemente Roma y Constantinopla. Y esos dos líderes empiezan a ejercer el dominio sobre el resto de las iglesias. ¿Algo más, ¿Pastor? hermano Giovanni? Dos cositas. Hubieron otros que también negaron la fe, ¿cierto? Que negaron la fe, que entregaron la Sí, escritura. Y después los obispos tuvieron que tratar con eso, porque después se reintegraron. Ellos tenían un nombre, no sé cómo lo llamaban a esos que negaron la fe, y después volvían a reinsertarse. ¿Qué se llama? Sí, no sé cómo ahí el no me nombre acuerdo. que después tienen que tratar de
de integrarse, o incluso los donatistas estaban en contra de que pudieran entregarle los sacramentos. También eso también estuve investigando. Claro, surge el movimiento de los donatistas también, esa persecución. Estoy tratando de Porque yo acordar. ya, el nombre. Sí, sí, el No, dale, nombre. no, lo voy a buscar mientras tanto. Ya. Y el otro doctor es, me surgió una duda, como digo, no sé si el pastor Rodrigo lo dijo, el culto del martirio no es lo mismo al culto que empezaba a hacerse el culto de los muertos, ¿cierto? El culto del martirio era No, el tema de los mártires. claro, los mártires, los que murieron por confesión a Cristo Pero no había y no esa renegaron conexión de su fe. ya, no hubo esa conexión que decían sobre el culto de los muertos y empezó así, cosa No, aparte. el culto de los muertos va a surgir mucho tiempo más adelante, en Francia, Ya, claro. Ya, pero no está en, en la, relacionado, no está en la relacionado. ciudad de Lyon. Voy a ocurrir un par de siglos más adelante. Pero estoy tratando de buscar el nombre de esto. Ya, pero de ahí lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Para no irme de la clase. Voy a ir de la clase, no sé de qué vamos a estar hablando. Ya, ¿alguna otra cosa más algún otro efecto de la persecución de Diocleciano que haya dado a la iglesia? En todo caso, lo que dice el hermano Giovanni, esos hermanos que renegaron de su fe, eh, fue un movimiento muy fuerte porque la iglesia se dividió, porque estaban los que estaban a favor de que fueran reincorporados a la iglesia y otros que decían que no, que ya habían renegado al Señor y no merecían el perdón. Y eso va a crear un cisma, porque que imagínense, no lo estoy justificando, pero imagínense que habían, habían, hay tantos testimonios de personas que recién habían tenido sus bebés y la madre era lanzada a los leones y el bebé queda solo. O eran sacrificados junto con su bebé, entonces lanzaban primero al bebé y después avanzar a la mamá. Entonces, yo pienso en una mamá, ¿dejarías que un león se coma vivo a tu hijo por tu fe? Es difícil. Nosotros ahora lo pensamos, lo analizamos desde la comunidad de nuestro hogar, donde ni siquiera teníamos persecución. En ese momento, realmente era una prueba de gran fe. Entonces, muchos cristianos no tuvieron temor de eso y fueron cuestionados duramente y fueron expulsados de la iglesia. Y al final, después, muchos de ellos fueron aceptados eh, porque demostraron ser verdaderos confesores del Señor Jesucristo. Ya, vamos a la pregunta número 7. Vamos, que ya, o si no, vamos, nos quedan dos preguntas nomás. Menciona las circunstancias en las que el emperador Constantino se decidió a favor del cristianismo. Te escucho. El puente Milvio. Ya, Ya, que la noche anterior de la batalla decisiva en el puente de Milvio sobre el río Tíber, ahí el Constantino vio una cruz resplandeciente en el cielo y se oía las palabras: por este signo vencerá. Y después, convencido del poder de Dios de los cristianos, se hizo hacer un nuevo estandarte en el que aparecían la cruz y las dos primeras letras que decía Cristo en griego, que es la CLR. Y ahí este símbolo se conoce como el nombre del lábaro de Constantino. Y ahí es donde Constantino ya como que empezó a dar ya favores al cristianismo. Aunque no se sabe si realmente Constantino realmente lo hacía de verdad, pero bueno, hay algunos historiadores dicen que sí, otros que no. Sí. Problemas más políticos, más por la unión del imperio, pero bueno, esas son otras cosas. gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más que tenga otro punto de vista? El edicto de Milán, Ya, le dicto de Milán, le escucho. sí, 313 después de Cristo.
Junto con su cooperador Licio, Constantino promulgó este edicto, que estableció la tolerancia religiosa del Imperio Romano y permitió la libre práctica del cristianismo, terminando con las persecuciones. Aunque no declaró al cristianismo como la religión oficial, esto ocurrió más tarde, con Teodosio I, en el 380 después de Cristo. Constantino favoreció abiertamente a la iglesia. Exacto, gracias. ¿Y qué Yo, otra cosa más pastor, puede? Dígame. no, sobre las cosas que, digámoslo así, ¿no es cierto? Eh, Circunstancia que también miró bien Constantino, sacó cuentas, como diríamos buen chileno, ¿no es cierto? Sacó cuentas, más o menos, que me conviene, fue que el cristianismo ya estaba muy extendido entre sus soldados y pueblos del imperio. El cristianismo ofrecía una religión unificadora, distinta de la división que generaban los cultos paganos dispersos. Y el adoptar el cristianismo podía darle legitimidad moral y cohesión política. O sea, de forma de que el cristianismo, aparte de lo que dijo el hermano Giovanni, ¿no es cierto? Los hermanos me lo miró y dijo, me conviene porque me ayuda a unir lo que está desunido. Claro. Claro. Bueno, y eso te va a terminar, esas persecuciones con Diocleciano también lo que aveniró fue que a la muerte de Diocleciano van a llegar dos emperadores nuevos antes de Constantino. Y Diocleciano, porque Diocleciano con Maximino, estos dos emperadores se enfrentan por el poder y al final renuncian y son sucedidos por Constancio en Occidente y por Galeno en Oriente. El Imperio Romano se había dividido en dos luchas entre Oriente y Occidente, entre Roma y Constantinopla. Y estos dos nuevos emperadores que van a reemplazar a Diocleciano y a Maximino son emperadores que se declararon a favor del cristianismo y veían el cristianismo como algo importante. Por eso después cuando Constantino asume, ya la persecución había dejado un poco estar de lado. Y bueno, y Constantino ve cuando ve a Cristo y dice: con este signo vencerás. Él ya se declara abiertamente cristiano y ya se le dice mirando, deja el cristianismo como una religión oficial. Pero va a traer muchas consecuencias para la iglesia, lamentablemente, porque Constantino vencer al Licinio, van a declarar la tolerancia, que es lo que estamos viendo recién, la tolerancia religiosa. Pero también Constantino promovió que todos los ciudadanos romanos deberían de convertirse al cristianismo. Mm. Y eso trajo el paganismo. Hay una ecuación que dice: cristianismo más paganismo es catolicismo. Porque, ¿qué pasó? Que trajo como consecuencia, como los emperadores que sucedieron Maximino, a Licinio, a Constantino, van viendo que contaban con el favor y le iba mejor en la economía, en la sociedad, a los cristianos. Por lo tanto, se hicieron cristianos por conveniencia, no por fe. Y ese colador que eran las persecuciones, donde el ser cristiano significaba perder todo, pasa todo lo contrario. El Imperio Romano llegó a ser la máquina más poderosa para convertir cristianos, porque les convenía, pues, porque conseguían puestos, trabajo, bienestar, reconocimiento de parte de las autoridades. Entonces, muchos templos paganos que eran de dioses, los santos, fueron sacados y se usaron esos mismos templos de los dioses para iglesias, pero también, como empezó a haber más adelante mucha oposición por la destrucción de los templos de los dioses, para que no hubiese una revuelta en contra de las autoridades, algunos gobernadores, algunos procuradores, comenzaron a vestir a los santos, o sea, a los dioses romanos como santos, y le daban el nombre de los mártires que habían muerto con las persecuciones de los judíos, o sea, de los emperadores, especialmente con la persecución de Diocleciano. Por eso le estaba diciendo que era importante los mártires. Entonces vestían a los dioses con vestimenta del mártir tanto.
Y eso va a hacer más adelante que la Iglesia Católica entronice y tenga tantos santos, pero nació de eso. Eso fue una de las cosas que en parte favorece a la Iglesia Católica, a la Iglesia cristiana, porque la Iglesia va a recuperar muchas propiedades que fueron quemadas, que fueron expropiadas, pero va, por otro lado, va a permear la fe porque se vio como algo más de conveniencia. Y esas son las consecuencias que trajo el edicto de Sidán, de Milán, y que Constantino considera que teníamos el carácter de ser una religión oficial dentro de... Y, y lo otro que va a traer bastante problema a la iglesia es que el emperador se va a empezar a inmiscuir en todos los temas religiosos. Y eso pues, nosotros lo vemos en el concilio de Nicea en el año 325. Porque Constantino fue el que cita ese concilio para combatir el arrianismo, la doctrina de Arrio. Entonces ahí se va a empezar a ver que la figura del emperador va a estar casi a la par del obispo de Constantinopla o de la par del obispo de Roma. Entonces ahí se van a empezar a fusionar los dos poderes, el poder eclesiástico con el poder político. Y eso va a guiar a la hecatombe, ¿cierto? Que va a comenzar con la Edad Media y que va a terminar, ¿cierto? Con las aberraciones que Calvino y Lutero, ¿cierto? Terminan con la reforma 1400, 1200 años después. ¿Alguna pregunta? Ya, nos vamos a la última pregunta. Los favores que Constantino, puede ser la última, la vio, ¿no? La 8. Menciona los favores que Constantino concedió al cristianismo. Bueno, lo exime de algunas cosas como impuestos, servicio militar, eh, y comienza también a revertirse, a revertir mucho del daño causado. Incorpora a cristianos también al servicio público, o sea, de gobierno, crece. Claro. Y termina con la persecución en general pues, del edicto Miral. Gracias, hermano Rodrigo. ¿Algún otro hermano que desea mencionar alguno de los favores que Constantino se dio al cristianismo? Bueno, aparte de los que ya se dijeron ya, yo agregaría otro. Eximió a los cristianos del servicio militar, eximió de impuestos a las iglesias e Sí, hizo del día domingo un feriado civil. Eso lo agregaría. exacto. Es interesante eso lo del día civil o feriado civil, porque la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Adventista, en ese dicto basan que el cristianismo o las iglesias protestantes, junto con la Iglesia Católica, cambiaron el día sábado por el día domingo por el edicto de Constantino. Sí, Y de ahí dicen que de ahí en adelante la iglesia comenzó a reunirse el día domingo. Es uno de los argumentos que usan los adventistas. claro, Pero y se que pasa por alto toda la historia y todo lo que dice que se reunían el primer día de la semana, que Jesucristo nació el primer día de la semana. sacan el tema del dios sol. ¿Mm? Claro, el dios sol, el Sunday, como está en inglés. Así es. Nosotros le decimos domingo por dominicos, que es el domingo, el día del Señor. ¿Algo más con respecto a los favores que Constantino se dio al cristianismo? Pastor, ¿puede ser también la devolución de propiedades confiscadas a los cristianos durante las persecuciones? Sí, sí, Promoción de la bastante. fe cristiana activamente, construcción de iglesias, patrocinó obras de caridad. El concilio de Nicea, no sé si se había dicho. Sí, sí, se dijo con Concilio de Nicea. Eso, eso. O sea, Ese- trajo cosas buenas, sí, pero cosas buenas en el aspecto, yo siempre lo he visto como cosas buenas en el aspecto material, en el aspecto físico, reconocimiento, estatus, un lugar donde poder reunirse tranquilamente, libremente, públicamente, pero terminó con la pureza espiritual de la iglesia. Y de ahí
va a venir el declive de la iglesia para terminar, ¿cierto?, con lo que nosotros conocemos como movimientos ante la reforma. Gracias, hermano Oscar. ¿Algún otro hermano que desea compartir su opinión antes de terminar la clase? Cortito, eso de Esto, la devolución de la iglesia, cementerio y propiedades quedó en la reunión con Licinio en Milán. En el edicto de Milán quedó Sí, establecida ya la devolución. O sea, una de las primeras actividades que hizo Constantino, parece en el año 303. 313. Exactamente, o sea, por eso digo, ahí convenía ser cristiano, porque el que era cristiano ya tiene muchos beneficios de parte del Estado. Es como, yo lo veo haciendo un símil con lo que ocurre hoy día, si el presidente sale que es del partido tanto, todos nos vamos, toda la gente que tiene interés va a ser cierto adepto o admirador de ese partido, porque busca que algo le chorree. Sale un presidente del otro lado, los de ese lado quieren beneficiarse. Y eso pasó con el cristianismo. La gente quiso beneficiarse sin tener fe.